Son las 7:24 y vamos a hacer contacto en vivo este momento con Estados Unidos. Allí está el expresidente de la República, Yamil Mawad. Doctor Mawad, qué gusto saludarlo. Buenos días. Usted ha llevado su caso, una denuncia de persecución política ante la Corte Interamericana ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Cuéntenos un poco más de esta decisión que tomó junto a su defensa. Buen día. Buen día, Milton. Muchas gracias por su invitación. Sí, lo que yo le estoy diciendo a la Comisión Interamericana es lo siguiente. Se trata de un ciudadano ecuatoriano y déjenme contarle cómo se ha manejado su caso judicial en el Ecuador. Primero empezó en el año 2000, es decir, tiene 26 años. Segundo, la primera decisión del juez fue pedir una prisión preventiva. Eso viola el principio de inocencia. Una persona es inocente hasta que sea encontrada culpable. Fue tratado como si fuese culpable desde el momento en que se inició un proceso. Segundo, este proceso no podía empezar porque, de acuerdo con la Constitución del Ecuador aplicable a esa época, hacía falta un requisito que nunca se presentó. Tenía la Contraloría General del Estado que hacer un examen y decir, aquí hay un perjuicio al fisco que consta de esta manera, que tiene este monto, que se realizó con estos procedimientos y hay serias sospechas de que el presidente de la República tuvo que ver con esa violación. No hay ese informe. Durante 26 años este ciudadano ha pedido que presenten el informe de Contraloría y hasta el día de hoy todo el mundo ignora el pedido y el juicio arrancó así. Él fue sobreseído en el año 2006 con el argumento de que la Corte Suprema de Justicia no encontró que se había cometido ningún delito por firmar un decreto ejecutivo, porque eso hacen los presidentes, para eso son elegidos. Y este era un presidente que ha sido conocido en la historia ecuatoriana como una persona que toma decisiones. Entonces, si ese decreto ejecutivo fue para todo el sistema bancario, sin excepción para nadie, y no hay ni una sola prueba de que él hubiera obtenido un beneficio personal, o su familia, o terceros, no hay delito, y si no hay delito, no hay delincuente. En eso participó un ciudadano ecuatoriano como candidato a la presidencia, se llama Rafael Correa, inició su campaña ofreciendo ponerlo preso al expresidente Mawad. De todo esto hay 55 anexos, Milton, en la petición. Cada cosa que digo tiene la prueba, está adjuntada. Él gana las elecciones y entonces convoca una asamblea constituyente, tienen una nueva constitución, barre con el Congreso Nacional, justamente ustedes, señores de la Comisión y de la Corte Interamericana, hace pocos días acaban de sentenciar diciendo que fue un atropello como él barrió con ese Congreso, barrió con la Corte Suprema de Justicia, puso nuevos jueces y les empezó a dar instrucciones que cómo debían sentenciar los casos, entre esos el de este ciudadano que se llama Yamil Mawad. Las famosas sabatinas, Milton, donde él instruía cómo sentenciar, donde él decía quién es culpable y quién es inocente. Señores de la comisión, no me creen, ahí les mando videos de las sabatinas, ahí le mando los textos escritos de las sabatinas. Y entonces puso sus propios jueces. Hay un famoso memorándum que es muy conocido en el Ecuador, donde en el Ministerio de Gobierno se califica a los posibles candidatos a jueces y se dice de uno que es débil y se dice de otros que son alineados, que están afines con el gobierno, y entre ellos una jueza importante en este caso se llama Jimena Vintimilla. Hubo reportes internacionales que no tienen que ver con el caso de este ciudadano Mawad, que dijeron que la manipulación de la justicia en el Ecuador era atroz. Y a esta jueza Vintimilla se la acusó de haber recibido un incremento de puntos que no tenía para que pudiera llegar a jueza. Ella toma posición como jueza, se apodera del caso Mawad, que no se sorteó como mandaba la ley, y luego dicta una sentencia. Ya estamos en el año 2014. La sentencia, primero, cuando el código decía que la máxima, si yo fuera culpable de todo, la máxima sentencia iba de 4 a 8 años. Me puso 12 años de prisión. Solo la mala fe de esta jueza es más grande que su ignorancia.
pone una pena que no existe en la ley. Segundo, se refiere en el argumento a la malversación de fondos. Resulta que la malversación fue eliminada del Código Penal ecuatoriano en 1978. Es decir, 20 años de que este ciudadano gane la presidencia de la República. Algo que ya estaba derogado en el siglo anterior, lo usa. Confunde todo, entrevera todo. Copia párrafos enteros de un tratadista argentino sin poner comillas, Milton, como que fuera texto de ella. Plagia cosas. Esta es la jueza que sentencia. Y además, lo típico de una jueza o de un juez es notificar a las partes con la sentencia. Y uno se entera porque le llega la notificación. Ella convoca una rueda de prensa, Milton, y con tono triunfalista, como militante política que es, afiliada a Alianza País, con todo un currículo de servicio a las gentes de Alianza País, fue asesora de Paul Granda, alcalde de Cuenca, hijo del denunciante en mi contra. ¿Cómo puede ser imparcial? Entonces, convoca la rueda de prensa y dice, aquí está la sentencia que todo el Ecuador esperaba, con un gesto triunfal. Esa es la persona que a mí me sentencia. ¿Trabaja con quién? Con el ministro de Gobierno, otra demostración de que no hay independencia judicial. ¿Y quién era el ministro de Gobierno? José Serrano, que pide que intervenga la Interpol, me detenga y me envíe al Ecuador. La Interpol pide los documentos, dice cuáles son los cargos, cuáles son las pruebas, investiga todo y concluye, luego de un año de investigaciones, no hay una sola prueba que se vincule con el delito acusado. Interpol dice, yo me niego a intervenir porque es un tema político, y lo declara así la Asamblea de Interpol. Entonces, otro elemento importante. Apelo, ya voy llegando al final de esta narración, Milton, y gracias. Apelo, y en la apelación digo, recién en el año 2014, mi decisión del congelar depósitos fue en 1999. Recién en el 2014 se incluye como delito congelar depósitos. Entonces, ¿cómo me aplican retroactivamente la ley para decir que yo en el año 99, en el siglo anterior, debía saber lo que iba a ocurrir 15 años más tarde? Además, hay un principio que es el principio de legalidad. Solo puede aplicarse la ley vigente en ese momento. En la apelación presentamos 117 pruebas, la defensa nuestra. No consideraron ni una. No dijeron, estas nos parecen buenas, vamos a examinar, estas no. Ni siquiera las vieron. En una frase dijeron que no era pertinente revisar mis pruebas. El que afirma pruebas es un principio jurídico. Y en este caso, yo tenía que defenderme porque ellos no probaban nada. Yo tenía que demostrar mi inocencia. Permítame preguntarle ahí, porque está haciendo usted una narración cronológica de los hechos y esto enmarca el periodo de Rafael Correa. Usted ha sido claro en señalarlo directamente a él de haber organizado, como usted dice en su demanda, una arbitraria, sistemática y prolongada persecución penal instrumentada por las altas esferas de poder. Ya lo señaló claro a Rafael Correa, pero ya superado esto, ¿a qué cree usted que el último recurso posible en el Ecuador, que era la Corte Constitucional, y el año pasado, a finales nada más, ya por encima del gobierno de Correa, no le da paso a su recurso? Ya. Efectivamente, yo he buscado hasta el último minuto que la justicia se haga en mi país, por jueces de mi país. Y como muchos ecuatorianos, yo confié en que la Corte Constitucional era el sitio al que había que recurrir. Y recurrí. Pero esa Corte, Milton, estaba formada de manera diferente a la actual. Porque entre jueces que renunciaron, los sorteos producidos, entraron jueces que no tienen categoría, no tienen conocimientos, no tienen independencia para juzgar este caso. ¿Qué fue lo que pasó en la Corte? Primero, este punto es bien importante. Una sentencia tiene que ser motivada. Es decir, imaginémonos una escalera. Una cosa es la ley. La ley dice el asesinato es un delito. El otro palo largo de la escalera dice
aquí hay una persona que ha sido asesinada. Y para unir esos dos palos necesitamos un peldaño que diga, esta persona llamada Juan asesinó a esta persona, y como eso está prohibido en la ley, entonces la motivación está clara. Es decir, la ley lo prohíbe, se produjo el hecho y hay un culpable de eso. Eso hay que demostrar en cualquier sentencia, en cualquier país. Entonces, ¿qué dicen las sentencias? No se Dicen, hay peculado. Nadie discute que el peculado es un delito. Segundo, el presidente firmó un decreto ejecutivo. Nadie discute eso. ¿Cómo haber congelado fondos privados en cuentas corrientes privadas que nunca salieron de los bancos privados sobre las cuales el presidente no tenía ningún control? Se convierte en un peculado de fondos públicos. Es ridículo. Entonces, la falta de motivación me llevó a la Corte, y la Corte Constitucional no tenía que declararme inocente. Tenía que decir que el proceso fue irregular, nada más. Y ni eso se atrevieron a hacer. ¿Y cómo fue la votación? Usted estaba diciendo... Es bien importante. Le escucho. Sí, usted está hablando de esta transformación de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional de 2019, a la que termina a usted negándole el recurso en el 2025. Claro, yo apelo en el 2021, la resuelven en el 2026, 25-26, diciembre, enero. Primero, la Corte tiene 9 miembros. Nosotros recusamos a un miembro, al juez Joel Escudero. ¿Por qué? Porque él se graduó con una tesis en donde condena a mi gobierno, me condena a mí personalmente, argumenta contra la dolarización. Una persona así, aunque tuviera razón, no puede ser juez imparcial, por principio. Lo recusamos. ¿Qué hizo la Corte? Como se protegen entre ellos, no le dieron trámite a la recusación. Al final le permitieron que se excuse. Entonces, de 9 miembros se excusaron 3, quedaron 6. Pero una sentencia necesita 5. ¿Qué hicieron para conseguir los 5? Consiguieron el voto del juez que entró por el lado de la CONAIE a la Corte Constitucional, y que en su currículo dijo que era el asesor de la CONAIE cuando la CONAIE participó en el golpe de Estado que me derrocó. ¿Cómo puede ser imparcial? Y además el juez Escudero, está claro, en su tesis, una cosita más. El juez Escudero en su tesis le agradece a otro juez porque le dice, me dio consejos, me dio apoyo material. ¿Quién es ese juez? Se llama Richard Ortiz. Y ese juez es el juez ponente en mi caso. Él prepara la sentencia. Los que estuvieron en contra mía siempre son ahora mis jueces imparciales. Eso es absurdo. Entonces... me queda un minuto, doctor Maguad, me queda un minuto, y usted hace una demanda a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Le pide que declare la responsabilidad internacional a la República del Ecuador por la violación de sus derechos humanos y las garantías judiciales al debido proceso. Digamos que la Comisión Interamericana da paso, y en el tiempo que tenga que dar paso a esto, ¿qué pasaría? Y dígamelo en 30 segundos. Es difícil, pero normalmente la comisión debería decir se violaron todos estos procedimientos, por lo tanto, creemos que debe dejarse sin efecto esa sentencia. Y eso tiene que ir a la Corte, y la Corte es la que produce una sentencia. Entonces es un proceso largo que tomará más de los 20 segundos, querido Milton. Entonces, el tema es de la Comisión Interamericana, si es que hay una, un pronunciamiento favorable a su demanda, va a la Corte IDH, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y usted tiene un abogado que trabajó en la Corte Interamericana, es decir, que conoce el tema judicial internacional interamericano, digámoslo así. Sí, y mire esto, Milton. Vea las fuerzas. ¿Quiénes me acusaron? Correa, que ahora no tiene visa a los Estados Unidos, ni él, ni Glass, ni las familias, por corrupción. José Serrano, que está pidiéndose la extradición desde el Ecuador para investigar el crimen de Fernando Villavicencio. Correa tiene un video después de que dejó el poder en que dice que él nunca ha pedido la prisión de un inocente y que en mi caso él cree que yo fui un pésimo presidente
pero que no me enriquecí de las decisiones que tomé. Lo dice él sin que nadie se lo pregunte. Y que cree que no hizo lo correcto. Está el video en la demanda, es un documento público, está en YouTube. Entonces, esas son las personas que se oponen. De mi lado, Interpol se negó a actuar. 33 expresidentes del grupo IDEA y 2 expresidentes del grupo que formó el expresidente Piñera me piden que vaya. Me dicen, presidente Maguad, lo que han hecho con ustedes es una atrocidad. Vaya a los organismos internacionales, carta pública que la conoció el Ecuador, y le piden a la Corte o a la Comisión en este caso que por favor actúen, porque es una violación total de derechos humanos. Yo no estoy pidiendo que digan si la decisión económica fue buena o mala, solo pido que tomen, solo pido que digan que el proceso es una atrocidad. Te quiero agradecer por habernos atendido hoy y contado este procedimiento que usted ha decidido emprender para buscar que su sentencia se quede anulada. Gracias, expresidente. Tenga buen día. Gracias, Milton.